Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 322. Una pelea con una serpiente silbido. Mientras Argentún continuaba caminando mientras permitía que la luz marrón a su alrededor engullera su sentido de la vista, no pudo evitar reflexionar sobre cuánto le quedaba por caminar antes de llegar a la parte adecuada de la herencia profanada. Afortunadamente, después de unos 20 pasos, la luz marrón que lo rodeaba cambió gradualmente para revelar lo que parecía ser el interior de lo que era un hogar acogedor. Bueno, para ser honesto, era más exacto llamarlo el interior de una casa de lujo enfocada en asegurarse de que la persona dentro estuviera lo más relajada posible. Echando un vistazo a su nuevo entorno, Argentún fue recibido con la vista de algunos sofás dando vueltas alrededor de una mesa asombrosamente elaborada hecha de mármol cincelado. Estos sofás estaban hechos con lo que parecía ser una tela roja suave, que complementaba el piso de madera del área en la que se encontraba. Si también se tomaban en consideración las paredes de color blanco crema del área, así como la lámpara de araña iluminada con velas sobre la mesa de mármol, que emitía una luz tenue pero relajante, entonces uno definitivamente podría considerar este como el lugar donde uno atendería a los invitados. Definitivamente un salón extraño en comparación con otras herencias, murmuró Argentún para sí mismo mientras se dirigía a uno de los sofás, sentándose antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Mientras lo hacía, revisó los recuerdos de Aurus con respecto a las pruebas de la herencia profanada, queriendo asegurarse de que estaba preparado para las pruebas. Por supuesto, todavía se dio un margen de maniobra en caso de que las pruebas cambiaran. Aunque este mundo estaba basado en Ise, sabía que no todo estaría basado en él, ya que este era un mundo vivo y que respiraba. Después de estar seguro de que había recordado todas las pruebas por las que Aurus había pasado en la herencia profanada en ese entonces, volvió a mirar a su alrededor y notó que una pequeña puerta que brillaba con una luz blanca había aparecido en una de las paredes de color crema. No fue una sorpresa que este muro condujera al inicio de la herencia profanada, dado por el hecho de que la entrada parecía irradiar un aura que invitaba a Argentún a entrar. Aunque no le importaría atravesarlo en este instante, ya que no necesitaba prepararse para nada, aún recordaba las palabras mencionadas por la voz incorpórea antes de abandonar el desierto de Evernorth. Este pensamiento pronto lo hizo preguntarse a sí mismo. Si no recuerdo mal, la voz dijo que obtuve la oportunidad de seleccionar habilidades de la herencia. Tengo que hacer algo que me permita usar esa oportunidad. Silbido. Sorprendentemente, justo cuando estaba pensando en cómo iba a usar la oportunidad que había ganado, una pequeña pantalla hecha de partículas de energía de la Tierra apareció frente a su campo de visión, sorprendiendo ligeramente a Argentún en el proceso. Echando un vistazo al contenido escrito en la pantalla hecha de tierra, no pudo evitar murmurar con un toque de asombro. Para que alguien como Lord Calcifas tenga la capacidad de hacer algo como esto, supongo que es bastante fuerte. Como dijo, se preguntó si la pantalla frente a él estaba impulsada por pensamientos, lo que lo llevó a pensar en seleccionar una habilidad. Resultó que su hipótesis era correcta, ya que el contenido de la pantalla se reemplazó apresuradamente con múltiples rectángulos poco después. Unos segundos más tarde, el interior de estos rectángulos se llenó de textos, y la parte superior de los rectángulos tenía textos más grandes. Justo cuando estaba a punto de elegir una habilidad, Argentún notó que había algunas líneas de texto en la parte superior de la pantalla, lo que lo incitó a leerlo mientras murmuraba. Debido a que el heredero alcanzó el grado Prodigy, el heredero ha obtenido acceso a habilidades de grado Prodigy. ¿Cuál es el grado Prodigy? Pronto se preguntó a sí mismo, hurgando apresuradamente en los recuerdos de Aurus después de eso para averiguar qué era. Desafortunadamente para él, los recuerdos de Aurus no tenían nada que abordara el grado Prodigy en absoluto, aunque no era imposible para él tener sus propios pensamientos al respecto, pensando que el grado Prodigy era un tipo de grado de recompensa. Anuncios de Put Future. Si es una calificación de recompensa, entonces espero que esté en lo más alto, dijo con una risa leve antes de enviar un pensamiento a la pantalla de que solo quería ver las habilidades de la calificación Prodigy. No pasó mucho tiempo antes de que la pantalla de enfrente cumpliera con sus deseos, y el número de rectángulos en la pantalla ahora se podía contar con las dos manos. Con solo unas pocas habilidades para elegir, Argentún siguió adelante y leyó el título y la descripción de todas y cada una de las habilidades, teniendo en cuenta lo que posiblemente necesitaría para las pruebas futuras. No, ese no, este tampoco lo es.
Encontré el que me conviene por ahora con solo menos de 10 habilidades para elegir. No fue una sorpresa que Argentún solo le tomó unos minutos elegir una habilidad de la lista que sentía que necesitaba. Sin dudarlo, envió un pensamiento de que le gustaría aprender la habilidad que había elegido de la lista, a lo que la pantalla accedió y envió una serie de partículas de energía de la Tierra hacia su frente. Estas partículas luego fueron absorbidas por su cuerpo cuando un sonido de notificación resonó en su mente ni siquiera un instante después. Timbre. Has aprendido la habilidad activa escritura de la reforma de la montaña. Identifica la habilidad que acabo de obtener, dijo Argentún poco después de recibir la notificación, lo que provocó que apareciera una pantalla holográfica frente a la pantalla hecha de tierra. Aunque ya había confirmado que había obtenido la habilidad que eligió solo por el nombre, quería asegurarse de que sus efectos fueran los descritos, hojeando la descripción de la habilidad. Escritura de la reforma de la montaña. Grado. Mortal, C. Un arte supremo que condensa las especialidades del elemento tierra en una sola habilidad. Es un arte que permite al usuario doblar el elemento tierra a su voluntad, lo que le permite usarlo como medio de defensa o como medio ofensivo. Cuando el usuario se ilumina a sí mismo a través de esta habilidad, no sería descabellado decir que podría causar estragos solo en el elemento tierra. Asintiendo con satisfacción, Argentún luego cerró la pantalla que invocó mientras enviaba un pensamiento a la pantalla hecha de tierra que ahora había terminado de mirar a través de la pantalla. Curiosamente, después de que se envió ese pensamiento, la pantalla hecha de tierra se transformó en polvo que se dispersó por todo el entorno, solo para disiparse en el aire poco después. Al ver esto, Argentún no pudo evitar murmurar. Bastante llamativo. Después de eso, se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta brillante, recordando la información que había memorizado mientras respiraba profundamente. Mirando hacia la puerta, como si estuviera viendo algo más dentro, Argentún murmuró. Si los recuerdos de Aurus sirven como una buena guía, entonces la primera prueba que se me dará será una prueba de resistencia, lo que me llevará a despejar tantas olas como sea posible. Ahora que lo pienso, debería haber obtenido algunas habilidades pasivas que aumentaron mi tasa de recuperación de maná, no pudo evitar decir, solo para encogerse de hombros poco después y agregó. Oh, bueno. Todavía tengo una gran reserva de maná. Wash. Y con eso, Argentún se adelantó y atravesó la puerta blanca brillante, su entorno se cubrió instantáneamente con una luz blanca. Al igual que antes con la puerta anterior, a Argentún le llevó unos 20 pasos llegar a una nueva área, y la luz blanca que lo rodeaba fue reemplazada gradualmente por la nueva área a la que estaba llegando. Alrededor de medio minuto después, la luz blanca que lo rodeaba ahora se había ido, siendo recibido por la vista de un salón amplio pero vacío. Parece un buen lugar donde se podría realizar una prueba de resistencia, dijo Argentún mientras evaluaba su entorno, asintiendo levemente mientras cambiaba su visión de vez en cuando. Después de un minuto más tarde, una voz incorpórea resonó en todo el salón, su voz llena de solemnidad. Sin embargo, al escuchar la voz, Argentún supo que era la misma voz que le habló en el desierto de Evernorth. Anuncios de Put Future. Bienvenido a tu primer juicio, heredero, le dijo la voz incorpórea a Argentún. Este primer juicio pondrá a prueba una de las características clave que Lord Calcifas verifica cuando recibe a un heredero. Esa es la fuerza de uno. En esta prueba, debes luchar contra una de las bestias criadas por el mismísimo Lord Calcifas. Una vez que derrotas a la bestia a la que te enfrentas, se considera que has superado la primera prueba, lo que te permite regresar a la habitación anterior en la que estabas, agregó. Espera un segundo, ¿una bestia? Argentún no pudo evitar preguntar, recordando cómo la primera prueba en la memoria de Aurus fue la de la resistencia. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a la voz incorpórea por qué su primera prueba estaba relacionada con la fuerza en lugar de la resistencia, pensó que el esquema actual de las cosas podría ser más beneficioso para él a largo plazo, lo que lo llevó a cambiar de opinión. En silencio por un momento, luego le preguntó a la voz incorpórea. ¿Puedo preguntar la fuerza de la bestia contra la que estoy luchando? Debido a tu fuerza actual, la herencia ha ajustado la fuerza de la bestia al nivel animate de rango 3, respondió apresuradamente la voz incorpórea antes de agregar. Por supuesto, dado que el heredero ha alcanzado el grado de prodigio, es muy probable que tú derrotarlo sin ningún problema. Animación de rango 3, al escuchar la fuerza de la bestia, no pudo evitar aspirar un poco de aire frío. No fue un problema para él luchar contra animates de rango 1 y rango 2, ya que tenía la capacidad de mejorar sus estadísticas a niveles escandalosamente altos.
Por supuesto, no hace falta decir que también podía luchar contra los animados de rango 3, aunque a lo sumo, sentía que solo podía luchar contra ellos hasta detenerlos. Sin embargo, todavía tenía la confianza de que sería capaz de escapar de la pelea si llegaba el momento. Con eso en mente, redirigió sus pensamientos hacia la segunda declaración de la voz incorpórea, que tenía algo que ver con el término grado prodigio. Al principio, pensó que el grado prodigi se refería a un grado de recompensas que podía obtener. Pero por lo que decía la voz incorpórea, parecía que no solo afectaba las recompensas, sino también la dificultad de las pruebas. Con el pensamiento persistente en su mente, le hizo otra pregunta a la voz incorpórea, diciendo, ¿cuántos grados de dificultad hay en la herencia profanada? Sorprendentemente, la voz incorpórea respondió, hay un total de 9 grados de dificultad en la herencia profanada. El grado prodigi se considera como el sexto grado de dificultad, con 5 grados por debajo de él. De menor a mayor, estos 5 grados inferiores son común, adepto, élite, experto y genio. Desafortunadamente, no puedo decirte cuáles son los últimos 3 grados, pero para alguien como tú con un alto potencial, no es imposible que el grado de dificultad de tus pruebas aumente, agregó pronto la voz incorpórea, haciendo que Argentum interiormente dejara escapar un largo suspiro cuando sintió que estos grados de dificultad que acababa de aprender se volverían problemáticos a largo plazo. Sin embargo, dado que la dificultad y las recompensas van de la mano, sabía que tenía que hacer todo lo posible para que el grado de dificultad de sus pruebas aumentara. Sorprendentemente, este pensamiento fue suficiente para que estuviera ansioso por comenzar la primera prueba. Sin demora, le dijo a la voz incorpórea. Me gustaría comenzar la primera prueba. Está bien, entonces, respondió la voz incorpórea. En menos de un instante, la atmósfera dentro del salón en el que se encontraba Argentum había cambiado, dando la sensación de que un tirano lo gobernaba. A medida que el sentimiento se hizo más y más intenso, la voz incorpórea le dijo, la primera prueba ahora está comenzando. Coincidentemente, en el mismo momento en que la voz incorpórea terminó de hablar, un fuerte silbido resonó en todo el salón, enviando ola tras ola de presión hacia Argentum. En este punto, Argentum sabía que tenía que ponerse serio, utilizando sus sentidos mejorados al máximo para medir el poder del oponente al que se enfrentaba. Mientras lo hacía, lanzó todos los beneficios que tenía en su arsenal, aumentando gradualmente sus estadísticas al mismo nivel que las de su oponente. Adoptando una postura de batalla, Argentum miró hacia el lado opuesto del salón, queriendo saber a quién se enfrentaba ya que el silbido se originó desde allí. Afortunadamente, su oponente no tardó en revelarse, mostrando una serpiente gigante cubierta de escamas que parecían estar hechas de rocas endurecidas. Además de eso, si uno miraba su cabeza, podía ver una corona improvisada hecha de las mismas escamas, lo que hacía que la serpiente emitiera la sensación de que era una especie de rey. Por lo que estaba sintiendo solo por la serpiente gigantesca, sabía que iba a ser una pelea reñida. Sin dudarlo, se burló de la serpiente para que viniera hacia él mientras gritaba. Ven a mí, fideo terrestre endeble. Silbido. Aunque la gran serpiente no era capaz de comprender o usar el habla humana, por el tono que tomó Argentum, sabía que se estaba burlando de él, lo que la llevó a deslizarse hacia Argentum a altas velocidades cuando una gran cantidad de partículas de energía de la Tierra comenzaron a unirse alrededor de su cuerpo. El primer juicio ha comenzado oficialmente. Mientras los dos estaban a punto de hacer sus primeros movimientos, la voz incorpórea resonó en toda el área. El oponente del heredero en este juicio es el Rey Serpiente de la Montaña de rango 3. Capítulo 323. Nuevo tipo de ataque. Mientras la voz incorpórea había anunciado el inicio oficial de la primera prueba de Argentum, por otro lado, esperaba que la serpiente hiciera su movimiento, haciendo circular toda la energía dentro de su cuerpo en preparación para su contraataque. Afortunadamente, con las burlas que había hecho antes, parecía que el Rey Serpiente de la Montaña se mostraba inflexible en mostrarle a Argentum quién es el jefe. Silbido. Como si la gran serpiente tuviera patas debajo de su vientre, se deslizó locamente hacia Argentum con una gran cantidad de partículas de energía de la Tierra rodeándola. La serpiente no tardó mucho en llegar a donde quería ir, deteniéndose en el momento exacto en que solo había unos pocos metros de espacio entre los dos. Mientras estaba en el proceso de detenerse, manipuló todas las partículas de energía de la Tierra para absorber el impulso que había acumulado y lo usó para disparar una gran andanada de tierra condensada hacia Argentum. Vaya. Silbido. PSH.
Al ver esto, Argentún no pudo evitar reírse un poco mientras sus sentidos mejorados podían sentir la trayectoria de cada pedazo condensado de la tierra que se dirigía hacia él. Estimulando toda la fuerza dentro de su cuerpo junto con los beneficios que había aplicado, esquivó todos los ataques de una manera rápida pero elegante, y la pared detrás de él se convirtió en la víctima de los ataques. Después de esquivar toda la tierra condensada que la gran serpiente le arrojó, volvió a su posición original antes de decidir burlarse de la serpiente una vez más, mientras gritaba con un toque de arrogancia. Para una bestia llamada Rey Serpiente de la Montaña, ¿no crees que es vergonzoso que alguien más débil que tú haya esquivado todos tus ataques? Silbido. En respuesta, la gran serpiente se enfureció aún más cuando una gran cantidad de partículas de energía de la Tierra se unieron alrededor de su cuerpo una vez más. Esta vez, manipuló todas estas partículas para moldearse en puntas afiladas lo suficientemente grandes como para abrir un agujero considerable en el cuerpo de Argentún si al menos una golpea. En este momento, Argentún finalmente sintió que la serpiente se estaba poniendo seria y llegó a la conclusión de que no tenía sentido seguir burlándose de ella. Mientras la serpiente cargaba su próximo ataque, Argentún centró su atención en la voz incorpórea que anunció el comienzo de su pelea y preguntó: dado que la herencia profanada es una herencia basada en la tierra, solo estoy limitado a usar ataques del elemento tierra, ¿verdad? Sorprendentemente, la voz incorpórea respondió a su pregunta ni siquiera un instante después de que terminó, en desacuerdo con sus palabras cuando dijo: no estás limitado al elemento tierra en absoluto. Como se mencionó anteriormente, lo que el primer juicio prueba del heredero es la fuerza. Naturalmente, ser competente en otros elementos también se considera tu propia fortaleza. Si estuvieras limitado solo al elemento tierra, entonces todos los beneficios elementales en tu cuerpo se habrían disipado por la fuerza en el mismo instante en que intentaste lanzarlos. ¿Es eso así? Dijo Argentún, pensando que las palabras de la voz incorpórea tenían mucho sentido. Con las palabras de la voz incorpórea persistentes en su mente, no pudo evitar soltar una risita mientras reflexionaba sobre qué elemento sería el mejor ataque contra algo como el Rey Serpiente de la Montaña. Por supuesto, este último no iba a darle tiempo para pensar, procediendo con su ataque mientras se deslizaba más cerca de Argentún con múltiples picos a cuestas. Wash. Wash. En menos de un instante, la gran serpiente había llegado a donde estaba Argentún, usando su cuerpo para mantenerlo en su lugar mientras las púas comenzaban a dar vueltas a su alrededor en una formación ligeramente aterradora. Al ver esto, Argentún decidió asignar una gran parte de su atención a los picos, mientras que la parte restante seguiría pensando en un contraataque. Sin esperar a que los picos le dispararan, estimuló todos los beneficios aplicados en su cuerpo antes de alejarse más de la gran serpiente. No hace falta decir que el Rey Serpiente de la Montaña no dejaría que Argentún se saliera con la suya, disparándole un pico tras otro a medida que se hacían más y más picos en el lugar. Afortunadamente, gracias a todas las mejoras en su cuerpo, Argentún estaba un poco por delante de los pinchos en términos de velocidad, con su posición siempre a un par de metros de donde aterrizarían los pinchos, lo que le daba un poco de libertad en términos de maniobrabilidad. Eventualmente, después de huir de las púas por un tiempo, Argentún repentinamente hizo un giro brusco hacia la serpiente, lo que hizo que esta última se alegrara cuando enfocó sus púas frente a él. Desafortunadamente para la serpiente enfurecida, parecía que su presa sabría cuándo aterrizaría la punta, siempre saltando en el último momento que podía. Esto, a su vez, hizo que el Rey Serpiente de la Montaña se enfureciera más que nunca. Anuncios de Put Future. ¿Cuándo alguien como el Rey Serpiente de la Montaña se volvió incapaz de derrotar a un debilucho? Pensó para sí mismo. Con eso en mente, se volvió más agresivo en sus ataques sin pensar en las defensas, enviando 2 picos en lugar de 1 después de un tiempo. No mucho después, esto se convirtió en 3, luego 4, luego 5, hasta que pasó un tiempo más, una gran variedad de púas se dirigían hacia Argentún. Por supuesto, Argentún no iba a permitir que los ataques de la serpiente cayeran sobre él. Pensando que iba a ser difícil escapar de la gran variedad de picos de tierra, sin dudarlo levantó la mano izquierda antes de canalizar una gran cantidad de energía hacia ella mientras una neblina de color verde claro envolvía su mano levantada. Poco después, esta neblina verde claro se transformó en una monstruosa ráfaga de viento que se dirigió hacia los picos mientras gritaba: magia de Céfiro superior. Pulso de tempestad. Vaya.
En un instante, casi todos los picos que la gran serpiente disparó para empalar a Argentum habían convertido el techo del salón en queso suizo, y los pocos restantes que no fueron volados por la habilidad de Argentum empalaron el suelo. Como era de esperar, al ver que la entidad que consideraba un debilucho que se sobreestimó hizo algo así, el rey serpiente de la montaña se quedó en un callejón sin salida, sin saber qué hacer a continuación. Desafortunadamente para el rey serpiente de la montaña, fue en este momento que Argentum pensó que era el momento adecuado para atacar, reformulando todos los beneficios que había aplicado en su cuerpo para aumentar la velocidad cuando llegó frente al gran serpiente en un instante. Por otra parte, como animado de rango 3, el rey serpiente de la montaña tenía instintos increíblemente poderosos, recuperando sus sentidos cuando notó un cambio en su campo de visión. Al darse cuenta de que el debilucho que consideraba como presa ya estaba frente a él, siguió adelante e invocó una gran masa de partículas de energía de la Tierra mientras se deslizaba rápidamente hacia atrás, formando una pared entre los dos después de darse cuenta del poder detrás de la habilidad de Argentum. En respuesta, Argentum se rió levemente mientras extendía ambas manos hacia la pared, mientras canalizaba una gran parte de su energía hacia ambas, mientras una neblina verde más oscura aparecía en su superficie. Inesperadamente, con el último segundo movimiento de Argentum, la pared que se suponía que debía separar a la serpiente de Argentum había permitido que pasaran sus brazos, formándose a su alrededor. Esto, a su vez, le permitió a Argentum continuar con la preparación de su ataque mientras usaba un poco de la energía que se fusionaba alrededor de sus manos para destruir la pared frente a su campo de visión. Grieta. Aunque el elemento viento no era el verdadero contador del elemento tierra, seguía siendo un elemento conocido por causar estragos junto con el elemento fuego. No pasó mucho tiempo para que el muro construido apresuradamente por el rey serpiente de la montaña se derrumbara por esa pequeña cantidad de energía mientras el ataque real de Argentum finalmente estaba listo. Echando un vistazo al rey serpiente de la montaña, que había hecho unos cuantos escudos gruesos de tierra alrededor de su frente para protegerlo de su ataque, Argentum no pudo evitar dejar escapar una risa malévola mientras murmuraba para sí mismo. Realmente debería leer el tomo de los 4 elementos un poco más. Pensar que había una solución al problema que tenía con la falta del elemento viento en términos de destrucción. Vaya. En el mismo instante en que terminó de decir esas palabras, la energía verde oscuro que rodeaba ambas manos se disparó hacia el rey serpiente de la montaña, transformándose rápidamente en 2 dragones que giraban en círculos entre sí a medida que aumentaba el poder detrás de cada uno de los dragones. Ahora que sabía cuánto poder tenía Argentum en realidad, la gran serpiente sabía que el ataque que envió tenía mucha fuerza, lo que la llevó a conjurar más escudos de tierra a su alrededor. Desafortunadamente, conjurar más escudos no sería suficiente para este ataque, murmuró Argentum mientras miraba el movimiento apresurado del rey serpiente de la montaña cuando 2 bolas de energía roja ardiente pronto fueron conjuradas en ambas manos antes de lanzarlas hacia los dragones. Del viento a altas velocidades. Silbido. Justo antes de que los dragones de viento pudieran chocar con los escudos de tierra, las 2 bolas rojas ardientes habían llegado donde estaban los 2 dragones, y los dragones de viento aparentemente los envolvieron a ambos al mismo tiempo. No mucho después, estos 2 dragones habían sufrido un cambio masivo, con el elemento viento que formaba los cuerpos de los dragones ahora siendo reemplazado por el elemento fuego. Poco después, el elemento fuego fue reemplazado por el elemento viento, y el ciclo continuó a medida que los dragones aumentaban gradualmente de tamaño. Estallido. Eventualmente, el intercambio constante de ambos elementos se detuvo, con los dragones aumentando hasta un tamaño alrededor de 3 veces el original. Inesperadamente, uno de los 2 dragones había tomado el elemento fuego, mientras que el otro dragón había tomado el elemento viento. Vaya. En el mismo momento en que los 2 dragones chocaron con la primera capa de escudos de tierra, todos ellos fueron expulsados por la gran cantidad de fuerza contenida dentro de los 2 dragones, ya que una gran parte del salón ahora se había transformado en un páramo ardiente. Con tal resultado, no fue sorprendente que los escudos de tierra restantes fueran destruidos. Por supuesto, con los escudos de tierra destruidos, no hace falta decir que el rey serpiente de la montaña también se vio afectado por el ataque. Anuncios de Put Future. Ruido sordo. No mucho después de que los 2 dragones se transformaran en un infierno de fuego, se escuchó un ruido sordo del costado de la serpiente cuando el salón se sacudió violentamente por un momento. Al ver los efectos de su nuevo ataque de primera mano, Argentum no pudo evitar estremecerse mientras murmuraba.
El viento y el fuego se devoran mutuamente de manera cíclica. Si estos dos elementos por sí solos ya tienen tal efecto en lo que normalmente sería un ataque algo débil, ¿qué pasa si le agrego el elemento agua? ¿Qué pasa si agrego el elemento tierra encima de eso? ¿Qué pasa si desbloqueo Lesser Origin? Cuando llegó a este punto, se sintió instantáneamente motivado para aumentar su comprensión del elemento viento y fuego al nivel del elemento verdadero también. Ah bien. Casi se me olvida mencionarlo. Zephyr Ignis Ouroboros Magic. Draconite Tempest Inferno. Vaya. El infierno de fuego provocado por los dos dragones había durado bastante tiempo, y las llamas solo comenzaron a disiparse después de medio minuto más o menos. En ese momento, Argentum ahora tenía una vista decente del otro lado del salón, sin palabras mientras su sentido de la visión se fijaba en cierta región del salón. En una de las paredes se podía ver un gran hueco con forma de serpiente. No solo eso, sino que este agujero tenía al menos unos pocos decímetros de profundidad, convirtiéndose en la prueba viviente de cuán poderoso era el nuevo ataque de Argentum. Justo cuando Argentum se preguntaba a dónde había ido la serpiente con la que estaba luchando, se escuchó un leve silbido desde el profundo agujero cuando la silueta del rey serpiente de la montaña apareció gradualmente. Por lo que parece, el rey serpiente de la montaña parecía haber sido gravemente herido por el ataque, incluso con todos los escudos de tierra protegiéndolo. Al darse cuenta de esto, Argentum no dudó en preparar otra ronda de ataque queriendo zanjarlo de una vez por todas. Desafortunadamente, el rey serpiente de la montaña estaba un paso por delante de él, dejando escapar un fuerte silbido, que gradualmente se convirtió en un rugido a medida que una masa de partículas de energía de la Tierra mucho más allá de lo que había convocado al principio, ahora se unía alrededor de su cuerpo, curando todas las heridas que el rey serpiente de la montaña había acumulado. Pero eso no fue todo. Después de que las heridas se curaron, las escamas de su cuerpo fueron remodeladas por el exceso de partículas de energía de la Tierra para hacer que su cuerpo fuera más aerodinámico, mientras que la corona de su cabeza se volvió más puntiaguda que nunca, incluso exudando la intención que normalmente se encuentra en un arma. Poco después, una tenue energía roja que normalmente no se encuentra en las partículas de energía de la Tierra pronto rodeó al rey serpiente de la montaña, incluso haciendo que Argentum sintiera que se había puesto un poco caliente dentro del salón. Naturalmente, Argentum pensó que el rey serpiente de la montaña solo estaba usando una de sus habilidades como último esfuerzo para darle un golpe, a pesar de que en realidad estaba gravemente herido por dentro. Con eso en mente, continuó preparando el ataque anterior que había usado, solo para detenerse cuando la gran serpiente desapareció de su campo de visión. En un instante, cambió rápidamente su sentido de la visión en varios lugares para descubrir a dónde se había ido la gran serpiente. Afortunadamente, su sentido del oído pudo escuchar el sonido de un leve silbido detrás de él, lo que lo llevó a volver a lanzar todos sus beneficios mientras corría hacia adelante. Estallido. En cuanto a dónde estaba parado anteriormente, resonó un fuerte sonido de explosión, revelando una bestia que no se parecía al rey serpiente de la montaña. En este momento, su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras, mientras un fluido rojo viscoso fluía a través de las costuras entre las escamas. Al mirar esto, Argentum finalmente recobró el sentido, sabiendo que la serpiente no estaba haciendo un último esfuerzo en absoluto, sino que ahora se estaba volviendo más serio que nunca. Como si la herencia estuviera leyendo su mente, la voz incorpórea pronto resonó por todo el salón, informando a Argentum de lo que estaba sucediendo. El rey serpiente de la montaña ahora se ha convertido en el monarca serpiente volcánica de rango 4. En este momento, ha entrado en su modo frenético. En respuesta, Argentum solo pudo decir: ¿evolucionó de mi ataque? Capítulo 324. Una victoria insatisfactoria. Ahora, ¿cómo diablos sucedió eso? Justo antes de que Argentum pudiera terminar su pregunta mientras todavía estaba asombrado por lo que estaba sucediendo, el ahora Volcanic Serpent Monarch se deslizó apresuradamente hacia donde estaba, cambiando su modo de ataque de arrojar cosas hechas de tierra, a disparar rayos de energía desde la punta puntiaguda de su cabeza. Wash. Sin ningún indicio de que iba a atacar en absoluto, un rayo de luz roja y marrón que se entrelazó entre sí se disparó hacia Argentum, que en este momento se estaba alejando cada vez más de la serpiente. Gracias a sus sentidos mejorados, pudo notar que la gran serpiente estaba atacando con el mismo estilo que antes, aunque ahora era más efectivo debido a que evolucionaba al siguiente grado.
Dado que los beneficios que había lanzado en su cuerpo eran todos los beneficios que tenía en su arsenal, siguió adelante y rápidamente redirigió parte de su atención hacia una cierta parte de la parte superior de su torso, el espacio donde yacía el tomo de los 4 elementos. No mucho después, conjuró zarcillos dentro de este espacio y lo usó para hojear las páginas del tomo hasta la parte donde se habla de la fusión del elemento viento y fuego. Afortunadamente, el tomo abordó la parte que necesitaba de manera crucial para obtener más libertad de acción, ordenando apresuradamente a sus zarcillos que absorbieran toda la información dentro de esa parte mientras trataba de asegurarse de que no estaba dejando que el pánico lo consumiera. Aunque solo tomó alrededor de 10 segundos para que la información fuera absorbida y procesada en su mente, estos 10 segundos se sintieron como minutos desde que la serpiente continuó disparando el rayo a Argentum. No era como antes, donde había un momento de respiro entre cada lanzamiento de un pico. Confiando en sus habilidades para manipular la energía, siguió adelante y movió todos los beneficios de su cuerpo, que eran del elemento viento y fuego, hacia su cabeza. No mucho después, infundió más energía a estos beneficios para permitirles formar puentes que se conectaran entre sí, permitiendo que un beneficio impulsara al otro, mientras que lo mismo sucedía a la inversa. Al principio, el puente que creó tomó un segundo, pero no tardó mucho en volverse más hábil en él, formando cientos de puentes que conectaron los beneficios en los 2 segundos que transcurrieron después de eso. Pasaron 2 segundos más, y ahora había miles de puentes que conectaban los beneficios entre sí, lo que permitía que el intercambio de energía entre los beneficios ocurriera con más frecuencia. Vaya. Coincidentemente, fue en este momento que el rayo que seguía a Argentum estaba ahora a solo unos decímetros de golpearlo. Por supuesto, ver esto había hecho feliz a la serpiente, ya que ahora estaba viendo la caída del ser que alguna vez consideró un debilucho. Inesperadamente, antes de que eso pudiera suceder, parecía que el ser que tanto quería matar en este momento había ganado alas, aumentando la brecha entre el rayo y él mismo hasta el punto en que el rayo ahora tenía dificultades para alcanzarlo. Magia de Zepirignis Ouroboros. Resonancia simbiótica. Anuncios de Put Future. Y así, el problema de la falta de Argentum en el área de las estadísticas se había aliviado hasta cierto punto, permitiendo que más de su lado lógico y racional ganara el control mientras su pánico se calmaba lentamente. Sin embargo, sabía que solo su fuerza y velocidad habían aumentado aproximadamente al mismo nivel que el monarca serpiente volcánica. Si permitía que uno de los ataques de la serpiente lo golpeara, seguramente estaría fuera de servicio. Por otra parte, con él siendo capaz de esquivar los ataques de la gran serpiente sin problemas una vez más, ahora podía preguntarle a la voz incorpórea una vez más mientras le preguntaba: ¿cómo diablos evolucionó mi oponente al siguiente rango todo el tiempo? ¿Repentino? Aunque parecía ser debido a pura suerte, de hecho, el rey serpiente de la montaña ya estaba a punto de evolucionar en primer lugar, respondió apresuradamente la voz incorpórea mientras Argentum continuaba corriendo desde el rayo de vez en cuando. No solo eso, sino que el monarca de la serpiente volcánica decidió disparar más rayos de energía hacia Argentum, lo que dificulta que Argentum los esquive. Por supuesto, en realidad, Argentum solo pensó en los rayos adicionales como una molestia un poco mayor. Este rey serpiente de la montaña había sido el gobernante de un territorio lleno de serpientes en el desierto improvisado de la herencia, lo que significaba que ya había alcanzado la cima del poder durante bastante tiempo. ¿Quién sabía que el catalizador que necesitaba para evolucionar al siguiente rango era tu ataque? Continuó la voz incorpórea, lo que llevó a Argentum a preguntar: ¿me pagará la herencia por este error? Por supuesto que lo hará, respondió la voz incorpórea cuando Argentum se adelantó y envió un ataque imbuido con el elemento viento y fuego para distraer a la serpiente por un momento. Incluso si pierde contra su oponente en su forma actual, la herencia aún considerará que ha pasado la primera prueba. ¿Perder? Argentum no pudo evitar repetir la palabra, pensando instantáneamente por qué la voz incorpórea pensaría de esa manera. Desde su perspectiva, parecía que estaba al final de su juicio, ya que el gran aumento en la velocidad solo se debió a una comprensión repentina de algún tipo. En realidad, sintió que solo necesitaba un poco más de tiempo para encontrar una manera de derrotar al monarca serpiente volcánica, sabiendo que el tomo de los 4 elementos que tenía definitivamente tendría una técnica o dos para algo como esto. Pero justo cuando estaba a punto de hojear el tomo una vez más, sus pensamientos cambiaron hacia el nombre de la bestia a la que se enfrentaba.
Monarca serpiente volcánica, Argentum murmuró para sí mismo, y no tardó mucho en encontrar una manera de derrotar a la serpiente que aparentemente revivió después de ser golpeada cerca de la muerte. Con una respiración profunda, se detuvo en seco, permitiendo que el monarca de la serpiente volcánica dejara caer sus defensas mientras se alegraba de que ahora podría matarlo de una vez por todas. Naturalmente, eso significaba que los rayos que disparó hacia Argentum ahora estaban convergiendo hacia donde él estaba, el poder en un solo rayo era suficiente para vaporizarlo y dejarlo fuera de existencia. En contraste, dejó escapar un ligero suspiro cuando una neblina cian apareció en ambas manos y dijo: ahora que lo pienso, esta habilidad es definitivamente fraudulenta. En cualquier caso, definitivamente es mejor que perder. Mientras esperaba que la neblina cian alrededor de sus manos se espesara, mantuvo sus ojos en los rayos que se dirigían hacia él, así como en la posición y la posible emoción de la serpiente a la que se enfrentaba. En el momento en que los rayos estaban a solo 1 metro de él, utilizó la totalidad de sus beneficios para acelerar su descenso al suelo mientras golpeaba ambas manos contra el suelo mientras gritaba: Niflheim Horizon. Silbido. Como si fuera un virus mortal, una capa de hielo de color cian apareció alrededor de Argentum antes de extenderse hacia el Volcanic Serpent Monarch a velocidades vertiginosas, atrapando a la gran serpiente con la guardia baja. Antes de que la gran serpiente pudiera levantar sus defensas, el hielo de color cian ya había cubierto su entorno, reduciendo las defensas de la serpiente a un nivel increíblemente bajo mientras una débil capa de hielo cubría su cuerpo. De hecho, si uno miraba a la serpiente de cerca, el fluido rojo viscoso que fluía entre las costuras de sus escamas ahora se había solidificado en una roca de color granate. En este momento, el monarca serpiente volcánica ya no podía mover su cuerpo, aunque todavía podía mover los ojos para ver lo que su presa estaba a punto de hacerle. Sorprendentemente, mientras observaba al oponente al que se enfrentaba acercándose gradualmente a él, sintió que su oponente no quería hacer algo como esto, pero tenía que hacerlo ya que se enfrentaba a alguien tan fuerte como el monarca serpiente volcánica. Después de evolucionar al siguiente rango, el monarca de la serpiente volcánica ahora podía sentir más que nunca, y finalmente tuvo una idea de lo que estaba a punto de sucederle. Aunque podía escapar, sentía que su fin sería inevitable, así que en lugar de enfadarse con el que consideraba un debilucho, había aceptado su destino ya que ahora consideraba al debilucho como alguien superior a él. Anuncios de Put Future. Aunque en realidad, todavía continuaba retorciéndose en su envoltura, queriendo lograr un mayor poder en el futuro. Por supuesto, Argentum no dejaría que eso sucediera mientras miraba a la gran serpiente y suspiraba. Luego levantó la mano cuando aparecieron múltiples motas de luz cian cerca del techo del salón. Si uno contara el número de motas, entonces llegaría a un total de 81. Bueno, supongo que puedes considerar que es tu suerte que vas a morir con este movimiento, dijo Argentum antes de dejar escapar un suspiro de decepción. Pero para ser honesto, realmente no quiero hacer esto. Esta victoria se siente tan insatisfactoria. De todos modos. Wash. 81 meteoros de grandeza helada. XT. Estallido. 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 En menos de un instante, las 81 motas de luz cian se habían expandido en grandes meteoritos de hielo, chocando contra el cuerpo de la serpiente envuelto en hielo mientras los fuertes sonidos de explosión resonaban por todo el salón uno tras otro. Eventualmente, las explosiones se detuvieron, revelando las secuelas de la habilidad que Argentum había lanzado. No hace falta decir que la existencia de la serpiente no se veía por ninguna parte en este momento. Bueno, si uno miraba de cerca, se podían ver pequeños fragmentos de hielo que contenían los fragmentos que formaban el monarca serpiente volcánica dispersos por todo el salón en medio de fragmentos de hielo más grandes. Aparte de eso, la vista actual era similar a un páramo helado, exactamente lo contrario de cómo se veía el salón antes. Con un largo suspiro, Argentum desactivó Niflheim Horizon, eliminando la capa de hielo de color cian del suelo, ya que no pudo evitar decir: si me enfrentara a un animado de rango 5, entonces podría haber pensado que usar algo así hubiera sido satisfactorio. Sin embargo, el verdadero poder de Sagesbater Magic es increíblemente aterrador. No, espera. Es mejor decir que lograr el nivel de afinidad de True Element en un elemento es aterrador, continuó Argentum, su llama previamente reavivada para alcanzar el nivel de afinidad de True Element por los otros elementos ahora reavivada una vez más.
Aunque quería hacer precisamente eso, sabía que no estaba en el lugar correcto en este momento, colocando el pensamiento en la parte posterior de su cabeza mientras esperaba que la voz incorpórea anunciara el final de la primera prueba. Afortunadamente, la voz incorpórea no tardó mucho en hacerlo. De hecho, se podía escuchar un toque de incredulidad en su voz mientras su voz reverberaba en todo el salón. El heredero ha derrotado al monarca serpiente volcánica de rango 4, señalando el final exitoso de la primera prueba. Debido a circunstancias imprevistas, la herencia ha decidido otorgar al heredero la oportunidad de obtener habilidades o artículos dentro de la herencia en o por debajo del grado prodigio, continuó, solo para decir poco después. No, espera. Rasca eso. La herencia ha decidido aumentar el grado del heredero al grado Chaos Prodigy, el grado después de Prodigy. Con eso, la herencia ha decidido otorgar al heredero la oportunidad de obtener habilidades u objetos dentro de la herencia en o por debajo del grado Chaos Prodigy. Calificación Chaos Prodigy, murmuró Argentún para sí mismo, emocionado de ver que podía obtener con una calificación elevada. Por otra parte, también estaba nervioso por lo que sucedería en las pruebas posteriores ahora que su calificación había subido a otro nivel. Sin embargo, sabía que no tenía sentido pensar en el futuro en este momento, lo que lo llevó a dirigirse hacia la puerta que acababa de abrirse, lo que le permitió regresar a la habitación aparentemente lujosa en la que se encontraba antes. Por otro lado, la voz incorpórea se quedó sola en el salón, resonó en todo el salón por un momento mientras murmuraba. Un ser que está bien versado en los 4 elementos, tiene un excelente nivel de habilidades de comprensión y es un pseudo animado además de eso. Solo un ser se ajusta a ese criterio. Poco después, dejó escapar una risita leve pero traviesa mientras continuaba. Jejeje, pensar que entraría en mi herencia. Eleanor. Parece que estamos realmente destinados a encontrarnos. Me pregunto qué tipo de expresión tendrías cuando me veas de nuevo. Capítulo 325. El quinto miembro. Continente XXXX, provincia de Dubir, dentro del hogar de la familia Astelia. Después de que el noveno príncipe dejó a Dane y Griselle solos, permitiéndoles a los dos hacer lo que necesitaran solos, siguió adelante y se dirigió a la entrada de la casa, golpeando suavemente la puerta porque sabía que ya era de noche. Sin embargo, a pesar de que ya era tarde en la noche, uno de los sirvientes de la casa abrió la puerta, solo para recibir la sorpresa de su vida después de encontrarse cara a cara con el noveno príncipe. Disculpándose porque estaba solicitando algo después de que ya era tarde en la noche, luego siguió adelante y le dijo al sirviente que abrió la puerta si era posible para él descansar en una de sus habitaciones de invitados por la noche. Por supuesto, el sirviente respondió a esa solicitud preguntando a dónde fue Dane. Sorprendentemente, ella fue una de las personas que vio cómo Lady Griselle los desterró a los dos de la casa. En respuesta, Vanadir se rió levemente cuando le dijo al sirviente que era un secreto. Aunque la sirvienta se preguntó por qué el noveno príncipe quería mantener algo así en secreto, siguió adelante y les preguntó a los demás si era posible que el noveno príncipe durmiera en su casa por la noche, a lo que los demás respondieron apresuradamente. Llevándolo a la habitación de invitados más lujosa que tenían en su casa. Naturalmente, fue un shock para todos en la casa que el noveno príncipe, quien pensaban que ya había regresado al palacio hace unas horas, había solicitado dormir dentro de una de sus habitaciones de invitados. Por supuesto, era una solicitud absurda, pero el hecho de que uno de los príncipes reales del reino Serap optara por dormir dentro de su hogar en lugar de ir a otro lugar fue un gran honor para ellos. Sin embargo, era un hecho que Vanadir no estaría interesado en nada de eso, solo soltó una risita cuando le pidió una taza de té a uno de los sirvientes que la casa le asignó mientras se quedaba en la casa por la noche. Después de tomar un sorbo de la taza de té que había recibido, miró por la ventana para mirar el cielo nocturno mientras escuchaba leves gruñidos y gemidos provenientes de algún lugar. Al escuchar esto, no pudo evitar dejar escapar otra risita mientras se preguntaba, me pregunto cuánto durará su pelea. Con eso en mente, se fue a dormir, solo se despertó una vez que el sol ya estaba en la cima del cielo. Soltando un bostezo después de tomar uno de los mejores sueños que había tenido estos últimos días, se levantó de la cama e hizo unos ligeros estiramientos antes de preguntarle a uno de los sirvientes que lo atendía si le era posible conseguir algo de comer. Naturalmente, los sirvientes de la casa hicieron todo lo posible ya que era una solicitud de uno de los príncipes reales. No pasó mucho tiempo antes de que se cumpliera el pedido de Vanadir, aunque en lugar de una comida básica, se le dio un elegante plato de 5 comidas que definitivamente era digno de un rey.
Dejando escapar un ligero suspiro en respuesta a lo que le dieron, comió todas las comidas que le dieron, ya que para él, era un desperdicio si dejaba comida. Decidiendo hacer un poco de ejercicio extenuante antes de revisar a los dos, luego les dio los platos vacíos a los sirvientes antes de hacer algunos movimientos básicos de esgrima. Después de sentir que había quemado la mayoría de las calorías que comió, se dirigió a donde estaban Dane y Griselle, esta vez a través de los pasillos dentro de la casa. Anuncios de Put Future. Golpear. 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 Golpeando la puerta que conducía a la habitación de Griselle, Vanadir esperó a que alguno de los dos respondiera, solo para escuchar una cacofonía amortiguada proveniente del otro lado. Después de un tiempo, este ruido se calmó cuando la voz de una mujer resonó en la habitación y le preguntó con un tono de pánico. ¿Quién es? Soy yo, Vanadir, respondió Vanadir con una leve sonrisa en su rostro mientras se escuchaba un ligero suspiro desde el otro lado. Unos segundos más tarde, escuchó la voz de la mujer que le decía que entrara, lo que lo llevó a asentir inconscientemente mientras abría la puerta. Por supuesto, cerró la puerta detrás de él poco después, sabiendo lo que había sucedido durante la noche anterior. Sabía que algo sucedería entre ustedes dos, pero no esperaba que llegaran tan lejos. Vanadir no pudo evitar murmurar mientras miraba el estado actual de la habitación de Griselle. Por el momento, se podían ver múltiples rasguños y manchas esparcidos por las 4 paredes que limitaban la habitación, mientras que en el centro, 2 personas estaban acostadas en la cama con una manta manchada sobre sus cuerpos. La primera persona fue, naturalmente, Griselle, que había respondido a los golpes de Vanadir hace un rato, ya que esta era su habitación. En este momento, su rostro estaba ligeramente rojo mientras escuchaba las palabras de Vanadir. Con una risa incómoda, respondió. Fue el calor del momento, sí, eso es todo, definitivamente el calor del momento. Bueno, no te culpo por salirte con la tuya con él ya que te dije que hicieras lo que quisieras, pero al menos podrías haberle dado un respiro, ¿no? Vanadir no pudo evitar decir mientras miraba a la segunda persona junto a Griselle, o al menos, lo que parecía ser una persona. Si no fuera por el hecho de que Vanadir sabía quién era la segunda persona, instantáneamente pensaría que esta persona fue desviada casi a la muerte, con solo el leve movimiento de su pecho como señal de que todavía estaba vivo. Aunque increíblemente demacrado en este momento, la segunda persona era, de hecho, Dane. Dane trató de decirle algo a Vanadir, pero solo unos débiles gemidos salieron de su boca, lo que lo llevó a mover rápidamente una de sus manos para conjurar una grieta. Naturalmente, esta grieta se abrió para dejar caer una piedra de maná en una de sus manos, que absorbió apresuradamente como un hombre que se había quedado sin agua durante días. Después de unos segundos, recuperó un poco de su tez, así como su energía mientras miraba al noveno príncipe y lentamente dijo. Su Alteza, por lo menos, debería decirme, estaba planeando hacer algo como esto. No te ocultaré nada si se trata de tu vida. Por supuesto, pensé que Griselle aquí se detendría después de un tiempo, respondió Vanadir a las palabras de Dane antes de mirar a Griselle, lo que provocó que el rojo en su rostro se intensificara. Luego continuó con una risita, pero parece que he calculado muy mal. ¿Quién diría que la gran fortaleza tendría un apetito tan voraz? En cualquier caso, ahora que he cumplido con mi parte del trato, es hora de que cumplas la tuya, dijo poco después, a lo que Griselle respondió tímidamente. Bueno, sí, pero... ¿podrías al menos dejarme usar ropa primero? Agregó apresuradamente poco después, a lo que Vanadir respondió con una carcajada mientras usaba su maná para llevarse consigo al danés que se recuperaba gradualmente. Por supuesto, se aseguró de cubrir el cuerpo desnudo de Dane con una túnica hecha con su energía. Cuando los dos salieron de su habitación, Dane ya había recuperado suficiente energía para moverse por sí mismo, creando una grieta que envolvía todo su cuerpo. En el momento exacto en que Vanadir lo puso sobre sus 2 pies, ya vestía su atuendo habitual, túnica y todo eso. Por un tiempo, se produjo un silencio entre los dos, pero Vanadir pronto lo rompió porque se sentía un poco culpable por hacer que Dane hiciera algo así. Con un leve suspiro, miró a Dane a su lado y dijo, «Está bien, me disculpo por dejarte pasar por algo así otra vez». «Espera un segundo, ¿también lo hiciste con valentía?» «Sí, Su Alteza», Dane asintió levemente mientras un leve sonrojo se extendía por su rostro, recordando lo que le había sucedido con valentía. Al escuchar eso, Vanadir dijo, «De ahora en adelante, te diré si tienes que hacer algo así». Poco después, una sonrisa apareció en su rostro cuando le dio un codazo en el hombro y le dijo, «Pero dime la verdad. ¿No disfrutas haciendo eso?»
Anuncios de Put Future. Bueno, de hecho, lo hago, pero, dijo Dane en respuesta cuando el rubor en su rostro se intensificó ligeramente, solo para desaparecer poco después cuando un ligero suspiro salió de su boca mientras continuaba. Para ser honesto, prefiero no tener esta habilidad en absoluto. ¿Me estás diciendo que no estabas bien versado en esta área en primer lugar? Vanadir preguntó antes de agregar. Aunque esa habilidad tuya no es la razón por la que te elegí como mi asesor real, todavía me dio una ventaja cuando se trataba de reclutar, bueno, ya sabes, mujeres. Le echaré la culpa a mi maestro por eso, Su Alteza, respondió Dane mientras dejaba escapar otro suspiro. Luego continuó. Estudié con él porque era un prodigio en casi todos los campos relacionados con lo arcano, pero ¿quién sabía que pondría sus deseos insatisfechos en mí? Eso es duro, Vanadir no pudo evitar decir mientras recordaba a Dane hablando sobre su maestro en el pasado. Colocando su mano sobre uno de los hombros de Dane, luego le preguntó. Si no recuerdo mal, su nombre es Dalton, ¿verdad? Sí, Su Alteza. Dane asintió y continuó. Es un poco extraño que no quiera que otros sepan sobre su apellido, dado el hecho de que ha construido un instituto de magia con su nombre. Piensa en él como si fuera peculiar, Vanadir dejó escapar una risita cuando pronto le preguntó. De todos modos, ¿crees que podrías preguntarle si puedo llevarme a algunos de sus estudiantes del Instituto de Magia? A cambio, definitivamente le pagaré una vez que gane la guerra por el trono. Bueno, haré todo lo posible para persuadirlo, Su Alteza, respondió Dane sucintamente cuando se abrió la puerta de la habitación de Griselle, revelando a Griselle bien vestida, un marcado contraste con su aspecto hace bastante tiempo. Tosiendo ligeramente, siguió adelante, miró a Vanadir y preguntó. Entonces, mi parte del trato es que me una a tu equipo, ¿verdad? De hecho, Lady Griselle, Vanadir sonrió levemente, adoptando un tono cortés. En respuesta, Griselle asintió levemente antes de cambiar su visión hacia Dane a su lado. No mucho tiempo después, un ligero rubor apareció en su rostro mientras enviaba un hilo de energía a Vanadir, iniciando una conexión privada entre los dos. Sabes que habría aceptado tu solicitud incluso si no hubieras hecho algo como esto, ¿verdad? Dijo a través de su conexión antes de agregar. En aquel entonces, en nuestros años de juventud, me ayudaste en varias cosas, por lo que tiene sentido para mí que deba pagar por ello. ¿Es eso así? Si ese fue el caso, entonces ¿por qué nos ahuyentaste a los dos? Vanadir no pudo evitar preguntar después de escuchar las palabras de Griselle. En respuesta, Griselle dejó escapar una risa incómoda y respondió. No esperaba que ustedes dos vinieran en ese momento, además, sería mejor si hiciéramos algo así en la mañana, así que los ahuyenté. Además, en este punto, el rubor en su rostro se hizo más rojo mientras continuaba, estoy en ese momento del mes, así que disculpas por parecer un poco grosero ayer. Pero, ¿realmente tenías que mostrar mis verdaderos colores a tu consejero real? Mientras Griselle decía esto, no pudo evitar recordar lo que había sucedido la noche anterior que provocó toda la pelea entre Dane y ella. En respuesta, Vanadir se rió levemente y respondió. Bueno, tarde o temprano, aún lo descubrirá, ya que ustedes dos estarán en el mismo equipo. Hombre, a veces no sé si debo odiarte o agradecerte, dijo Griselle, provocando una leve risita de Vanadir cuando se cortó la conexión entre los dos. Al darse cuenta de esto, Dane siguió adelante y le preguntó al noveno príncipe. Entonces, ¿de qué hablaron Su Alteza y Lady Griselle? Hablamos sobre algunas condiciones para que ella se una al equipo, dijo Vanadir en respuesta, tomando nota de la reacción que tuvo Griselle cuando acababa de abrir la puerta hace un rato. Rascándose la cabeza mientras dejaba escapar un ligero suspiro, siguió las palabras de Vanadir mientras le agradecía en silencio. Poco después, ella dijo en el tono más solemne que pudo reunir. De hecho, solo me uniré al equipo con la condición de que pueda tener algo de tiempo libre con este buen caballero, justo aquí. Al principio, sus palabras fueron realmente solemnes, pero a medida que pasaba el tiempo, se volvieron tímidas y, finalmente, difíciles de escuchar. Afortunadamente, todos ellos estaban en una clase decentemente alta a su edad, lo que le permitió escuchar sus últimas palabras. Dane no pudo evitar sonrojarse levemente en respuesta a sus palabras, preguntándose si era lo correcto para él. En cuanto a Vanadir, se rió levemente mientras miraba a Dane y preguntó. ¿Estás dispuesto a ayudar a Lady Griselle a cumplir sus condiciones? Sintiendo que no tenía otra opción a largo plazo, Dane dejó escapar un largo suspiro de derrota mientras asentía levemente. Al verlo asentir, Griselle no pudo evitar sentirse extasiada por dentro porque sabía que ahora tendría el mejor momento de su vida de vez en cuando.
Vanadir, por otro lado, se alegró de que Griselle se hubiera unido a su equipo cuando dijo: con la gran fortaleza ahora como parte de nuestro equipo, ahora tenemos un núcleo sólido. Por ahora, volvamos a mi pabellón. Capítulo 326. Poniendo a prueba el ingenio silbido. Caminando a través de la puerta que había aparecido después del final de la primera prueba, Argentún finalmente regresó al pasillo en el que se encontraba anteriormente, sentado en uno de los sofás una vez más y pronto llamó apresuradamente a la voz incorpórea. ¿Estás ahí? ¿Guía? ¿Qué pasa, heredero? Sorprendentemente, la voz incorpórea no tardó en responder a su pregunta. Al escuchar la voz incorpórea responderle, Argentún siguió adelante y aclaró lo que había escuchado hace un tiempo, preguntando: si no recuerdo mal, me dijiste que podía obtener cualquier habilidad o artículo de la herencia, siempre y cuando esté en o bajo el grado Prodigy, ¿verdad? Bueno, debido a la hazaña que hiciste en la primera prueba, aumenté tu calificación a Chaos Prodigy, si recuerdas. Aparte de eso, el heredero es correcto. El heredero tiene la oportunidad de obtener cualquier habilidad o artículo de la herencia, siempre y cuando esté en tu calificación actual o por debajo de ella, respondió la voz incorpórea. Ahora que había aclarado sus dudas, Argentún siguió adelante y usó sus pensamientos para invocar la pantalla hecha de tierra de antes, lo que le permitió ver la lista de habilidades que tenía la herencia una vez más. Por supuesto, esta vez, agregó el mensaje de que solo quería ver habilidades en el grado Chaos Prodigy, que la pantalla procesó apresuradamente. Wash. La pantalla hecha de tierra no tardó mucho en mostrar el resultado de los pensamientos de Argentún, mostrando solo unos 3 rectángulos en la pantalla, a diferencia de antes, donde la cantidad de rectángulos se podía contar con 2 manos. Dado que recordó que la voz incorpórea dijo que el grado Chaos Prodigy era un grado más alto que el grado Prodigy, estaba algo ansioso por ver los efectos de las habilidades que podía obtener en su nuevo grado. Desafortunadamente para él, en comparación con la habilidad que había obtenido de la herencia antes de participar en la primera prueba, la selección actual de habilidades frente a él era solo un 10% mejor como máximo. Por supuesto, para otros, no dejarían pasar la oportunidad de obtener una mejor habilidad, incluso si la mejora es solo un pequeño porcentaje, pero para Argentún, que tenía acceso a la fusión de habilidades, no era mucho. Con eso en mente, envió un pensamiento para disipar la pantalla hecha de tierra mientras volvía a concentrarse en la voz incorpórea. Teniendo la sensación de que la voz incorpórea siempre lo estaba escuchando, luego preguntó: entonces, ¿qué artículos puedo obtener de la herencia? Como se indicó anteriormente, el heredero puede obtener cualquier artículo que desee de la herencia, siempre que esté dentro de la herencia, dijo la voz incorpórea en respuesta, a lo que Argentún no pudo evitar dejar escapar una risa leve mientras preguntaba. En otras palabras, ¿es posible para mí obtenerte? Sorprendentemente, la voz incorpórea le respondió de manera seria y dijo: de hecho, puedes. Desafortunadamente, necesitarías la calificación más alta para hacerlo. Anuncios de Put Future. Naturalmente, lo que dijo Argentún era una broma, por lo que se quedó sin palabras después de escuchar la respuesta de la voz incorpórea. Tosiendo ligeramente para eliminar el aire incómodo que lo rodeaba, luego preguntó: ¿qué artículos hay en la herencia? Muchas cosas, respondió la voz incorpórea. Recursos que ayudan a acelerar el crecimiento del poder, armas, artículos especiales, etc. Definitivamente estoy seguro de que lo tenemos dentro de la herencia. ¿Es ese el caso? Argentún dijo, un pensamiento surgió instantáneamente en su mente mientras escuchaba la voz incorpórea. Aunque estaría bien si la herencia no lo tuviera, sentiría que se había ahorrado bastante tiempo si lo que tenía en mente estaba disponible para que él lo obtuviera. Con tal pensamiento en mente, luego preguntó: ¿tienes algún elemento que aumente la afinidad de uno con el elemento tierra? Afortunadamente para Argentún, la voz incorpórea respondió: de hecho, lo hacemos. Como el heredero es alguien en el grado Chaos Prodigy, el elemento más raro que puede obtener de la herencia que aumenta la afinidad con el elemento tierra es el cristal de quinta esencia de Canatir. ¿Quieres que te lo consiga? Cristal de quinta esencia de Canatir. Argentún no pudo evitar gritar de sorpresa mientras hojeaba los recuerdos de Aurus, recordando instantáneamente el propósito y el poder de lo que dijo la voz incorpórea. En los recuerdos de Aurus, el cristal de la quinta esencia de Canatir era un cristal que permitiría que una pieza de armadura aumentara su defensa unas cuantas veces al menos, mientras le daba a uno la capacidad de hacer una manipulación básica de la tierra que lo rodeaba.
Aunque en realidad no era tan raro en Ise, el Canatir Quintessence Cristal seguía siendo un elemento muy buscado por los jugadores de Animate de rango 4 y 5. En cuanto a aquellos que se especializaron en el elemento tierra, el cristal de quinta esencia de Canatir ofreció un gran impulso a su afinidad elemental. Con eso en mente, respondió apresuradamente sí, no queriendo perder la oportunidad de obtenerlo. Ajena a lo que estaba pasando dentro de la mente de Argentum, la voz incorpórea siguió adelante y obtuvo el cristal de quinta esencia de Canatir para él, teletransportándolo frente a su campo de visión cuando una gran masa de partículas de energía de la Tierra comenzó a fusionarse frente a él. Poco después, un cristal oscuro que brillaba maravillosamente bajo la luz del candelabro de velas apareció frente a Argentum, al que agarró con ambas manos con cuidado. En el mismo instante en que tocó este cristal oscuro, al instante sintió que estaba más conectado que nunca con el elemento tierra. No solo eso, sino que sintió que ahora tenía una mayor comprensión del elemento tierra y cómo funcionaba. Desafortunadamente, este sentimiento solo duró un momento fugaz antes de desaparecer. Sin embargo, Argentum no pudo evitar mirar el cristal que sostenía con asombro mientras murmuraba: «¡Guau! El heredero ahora ha obtenido su recompensa de la primera prueba, el cristal de quinta esencia de Canatir», dijo la voz incorpórea en un tono solemne coincidentemente justo cuando Argentum emitió un sonido de asombro. Poco después, dijo: «Las puertas del segundo juicio ahora están abiertas, aunque el heredero puede desear comenzar el segundo juicio en cualquier momento». En respuesta, Argentum asintió levemente mientras conjuraba una gran cantidad de zarcillos en sus manos para conectarlos al cristal que sostenía. Dado que la voz incorpórea le dijo que podía comenzar la segunda prueba en cualquier momento, seguiría las palabras de la voz incorpórea y comenzaría la segunda prueba una vez que terminara de absorber el cristal de quinta esencia de Canatir. Swoosh, swoosh. En cuestión de segundos, múltiples partículas de energía de la Tierra comenzaron a rodear a Argentum y algunas de ellas fueron absorbidas gradualmente por su cuerpo. Con algo tan monótono hecho, no fue sorprendente que pasara mucho tiempo. Inesperadamente, cuando habían pasado aproximadamente 2 horas, solo las rastras del cristal oscuro que sostenía anteriormente habían permanecido conectadas a los zarcillos que conjuró, lo que le indicó a Argentum que ahora había terminado de absorber el cristal de quinta esencia de Canatir. «Definitivamente he progresado mucho», Argentum no pudo evitar decir mientras retraía los zarcillos de sus manos. En cuanto a las rastras que quedaron del cristal oscuro, siguió adelante y usó su nueva comprensión del elemento tierra para hacerlas desaparecer. Sorprendentemente, pudo hacerlo, lo que lo hizo dejar escapar un suspiro de asombro al pensar en el progreso que había hecho con el cristal. «No sé cuánto tiempo ha pasado, pero ese cristal solo fue suficiente para llevar mi comprensión del elemento tierra casi a la mitad del nivel del elemento verdadero», murmuró Argentum mientras se levantaba del sofá, frente a la puerta que conducía al segundo juicio. Preguntándose si podría compartir la receta de la poción Eavenseart con el dueño de la herencia después de haber pasado por todas las pruebas para obtener una línea de producción, atravesó la puerta y quedó envuelto en una luz blanca una vez más. Cuando la luz blanca que lo rodeaba desapareció, fue recibido por una vista que no esperaba ver de una herencia. Usando apresuradamente sus sentidos mejorados para echar un vistazo a dónde estaba, no le tomó mucho tiempo descubrir que estaba parado en lo que parecía ser un balcón bien hecho, con la puerta que conducía de regreso al pasillo aún detrás a él. Aunque se preguntó por qué la puerta seguía abierta detrás de él, su sentido de la vista se centró en lo que podía ver desde el balcón en el que estaba. Anuncios de Put Future. Por el momento, con sus sentidos mejorados y su posición actual, su sentido de la vista le permitió ver lo que parecía ser un tablero de ajedrez gigante. Por supuesto, no era solo un tablero de ajedrez que se amplió a un tamaño enorme, la cantidad de fichas disponibles en este tablero de ajedrez era al menos 100 veces más numerosa que un tablero de ajedrez normal. En cuanto a las 16 piezas de ajedrez habituales que venían con un tablero de ajedrez, esta vez había al menos 200 de ellas en ambos lados, las piezas de su lado adquirieron el color rojo. Soldado, estratega, espía, reconocimiento. Mientras Argentum miraba a través de las piezas rojas cerca de su balcón, notó que aunque las piezas parecían algo que uno vería en el ajedrez, los nombres de las piezas eran diferentes. Naturalmente, con un escenario como este para su segundo juicio, era imposible para Argentum no preguntarle a la voz incorpórea, preguntando con un tono increíblemente curioso: ¿de qué se trata el segundo juicio? La segunda prueba pondrá a prueba la segunda característica que Lord Calcifas busca en un heredero. Hay un dicho que dice:
Uno puede hacer que otros se sometan a él a través de la fuerza pura, pero los cielos solo se inclinarán ante ellos una vez que se controle esta fuerza. En este juicio, la característica que se probará es la inteligencia. Para ser más exactos, tu capacidad para formular estrategias y adaptarte sobre la marcha, respondió la voz incorpórea antes de pedirle a Argentum que redirigiera su atención hacia el gran tablero de ajedrez. Frente a ti está el campo estándar de Cechis, un juego que normalmente usan los estrategas y otros seres que quieren probar la capacidad de mando y estrategia de aquellos a quienes están probando, continuó la voz incorpórea. En el campo hay piezas que son equivalentes cercanos a lo que uno vería en una guerra. Naturalmente, hay un lado que ataca y un lado que defiende en una guerra. En este juego, eres el lado atacante. Espera un poco, estoy tratando de entender esto, Argentum no pudo evitar decir, sintiendo que la voz incorpórea continuaría explicando si no decía algo como esto. Después de un tiempo, finalmente tuvo la sensación de que podía entender las siguientes palabras de la voz incorpórea, lo que lo llevó a decir, está bien, puedes continuar. Entendido, respondió la voz incorpórea. No mucho después, una ola de partículas de energía de la Tierra apareció frente a Argentum, manifestándose en un libro decentemente grueso lleno de texto. En su portada estaban las palabras guía de Cechis. Dejando escapar un ligero suspiro cuando Argentum pensó que no debería haber detenido la voz incorpórea, que en realidad iba a hacer esto, la voz incorpórea dijo. Dado que existe una alta probabilidad de que el heredero no conozca las reglas de Cechis, la herencia le ha dado al heredero una guía sobre cómo se juega a Cechis. Una vez que el heredero sienta que ha entendido sus reglas, solo entonces comenzará el segundo juicio. Rascándose la cabeza porque sintió que le llevaría bastante tiempo comprender las reglas de Cechis, siguió adelante y tomó el libro que se había manifestado frente a él antes de seguir adelante y hojear sus páginas. Al principio, la información escrita en las páginas era algo compleja para Argentum, y se preguntaba si le llevaría al menos un día entenderla por completo. Pero a medida que pasaba el tiempo, descubrió que su velocidad para comprender la información contenida en estas páginas se aceleraba gradualmente a medida que continuaba hojeando las páginas. No le tomó mucho tiempo llegar a la conclusión de que era la mayor velocidad de comprensión que obtuvo de Aurus la que surtió efecto. Agradeciéndole en silencio mientras continuaba leyendo, siguió adelante y procesó toda la información contenida en el libro mientras su mente organizaba las reglas de Cechis desde las más simples como los movimientos de las piezas, hasta las más complejas, como excepciones en situaciones. Cuando un lado está tratando de abordar la base de operaciones mientras el otro lado está en recuperación. Eventualmente, había llegado a la página final del libro, cerrándolo con un chasquido satisfactorio. Colocando el libro en el suelo del balcón, luego enfocó su sentido de la visión hacia el tablero de ajedrez gigante frente a él, recordando toda la información que había obtenido sobre Cechis. Respirando profundamente, luego murmuró. Terminé de digerir toda la información. ¿En realidad? ¿Así de rápido? Aunque la voz incorpórea respondió a sus palabras, en cambio respondió con un toque de sorpresa. Sin embargo, dado que el heredero dijo que había entendido todas las reglas del juego, la voz incorpórea siguió adelante y anunció. Disculpas por mi error anterior. La segunda prueba, un juego de Cechis, comenzará ahora. En el lado atacante, es uno de los posibles herederos de la herencia profanada. En el lado de la defensa, es un ser considerado como uno de los mejores jugadores de Cechis en la herencia profanada. El señor de las estrategias, el monarca de las victorias de Cechis y otros títulos que podrían abarcar horas. El llamado dios de Cechis. Claudius Bastardo Impetuoso Arbelion. Oye. ¿Qué quieres decir con bastardo impulsivo, maldito locutor? Exactamente. Capítulo 327. Cechis. La primera fase. Mientras otra voz respondía al anuncio de la voz incorpórea, la silueta de un ser apareció gradualmente desde el balcón al otro lado del tablero de ajedrez. Gracias a sus sentidos mejorados, Argentum pudo ver a quién se enfrentaba, pero se sorprendió un poco de que en realidad se enfrentaba a un humano. No solo eso, sino que con el aura que podía sentir que emanaba del humano, tenía la sensación de que incluso se enfrentaba a alguien que había ascendido a una clase. El humano se parecía a cualquier tipo de chico que encontrarías mientras caminas por la calle. Cabello negro, iris color avellana, un rostro decentemente apuesto, músculos ligeramente flacos y una ligera barba debajo de la barbilla. Si no fuera por el hecho de que el hombre vestía un conjunto de ropa bonita que emitía una sensación de majestuosidad, Argentum habría pensado que era un NPC.xt. No, espera.
Eso debería ser al revés. Mientras el humano todavía estaba tratando de discutir con la voz incorpórea, Argentún siguió adelante y centró su atención en la voz incorpórea mientras preguntaba: ¿qué rango ha alcanzado ese animado? Rango 2, respondió superficialmente la voz incorpórea. Al escuchar la respuesta de la voz incorpórea, Argentún reflexionó un momento en silencio antes de cuestionar la voz una vez más. ¿La clase de animate está relacionada con Cechis de alguna manera? De hecho, la voz incorpórea respondió a su pregunta una vez más, su tono como si estuviera esperando que Argentún le hiciera esa pregunta. Aunque no lo parezca, ha elegido una clase que se especializa ligeramente en situaciones como Cechis. Es un especialista en tareas de tríada de rango 2. En términos más simples, un estratega. Veo. Argentún asintió levemente en respuesta a la respuesta de la voz incorpórea, pero Claudius, al otro lado del área, tomó las palabras de la voz incorpórea de otra manera. Como era de esperar, al igual que su apodo, la ira en su rostro se intensificó cuando gritó: «¡Oí! ¿Qué quieres decir con que no parezco un estratega, voz de mierda? Déjame decirte que me gradué entre los mejores de mi clase en la...». Desafortunadamente, ni Argentún ni la voz incorpórea se interesaron en escuchar su monólogo. ¿Puede él verme? Mientras el humano todavía parloteaba, Argentún decidió hacer esta pregunta, pensando que podría ser buscado si la persona del otro lado lo viera. Sabía muy bien que los pseudo-animados eran considerados un bien escaso por muchos animados. En respuesta, la voz incorpórea dijo en un tono de desacuerdo: «Él no puede. Como heredero potencial de la herencia profanada, he decidido proteger su privacidad por ahora, colocando una barrera unidireccional alrededor de su balcón donde pueda verlo, pero no al revés». «Me alegra saberlo», dijo Argentún mientras un aura de alivio y una ligera felicidad emanaban de él. Poco después, respiró hondo antes de centrar su mirada en el gran tablero de ajedrez debajo de ellos. En un instante, su aura anterior se había transformado en solemnidad mientras reflexionaba sobre las diversas reglas que leyó de la guía hace un tiempo. Al ver esto, la voz incorpórea decidió decirle a Claudio en secreto, asegurándose de no molestar a Argentún: «¿Podrías dejar de parlotear sobre tus logros por un segundo, idiota arrogante? Estoy tratando de probar un posible heredero aquí, por el amor de Dios. Por una vez, ¿podrías hacer bien tu puto trabajo?». Inesperadamente, Claudio dejó de parlotear después de eso, ya que sabía la verdadera identidad de la voz incorpórea. Rascándose la cabeza, dejó escapar una risa leve y respondió: «Jeje. ¿Fui un poco demasiado lejos? De todos modos, no tienes que preocuparte por nada», continuó con un tono de confianza. «Traer la junta de Cechis para una prueba significa que el heredero potencial aún no está en el grado más alto, ¿verdad?». «Ya está en el grado de Chaos Prodigy», respondió la voz incorpórea, lo que hizo que Claudius palideciera al instante, ya que no esperaba enfrentarse a algo que estaba en un grado alto. En un instante, su anterior naturaleza indiferente pero impulsiva fue reemplazada por la misma seriedad que exudaba Argentún. En este momento, los dos lados ahora parecían estar listos para comenzar el juego. El lado atacante: «Haz tu movimiento». Con eso en mente, la voz incorpórea envió un mensaje secreto a Argentún, quien ahora se había adaptado a la atmósfera del área. Mirando las diversas piezas que tenía de su lado, no le llevó mucho tiempo decidir su movimiento cuando ordenó: «Mueva el segundo soldado 8 fichas hacia adelante, permitiendo que los privados adyacentes también muevan 2 fichas hacia adelante. Espera solo un maldito segundo». Justo cuando la voz incorpórea estaba a punto de hacer lo que dijo Argentún, Claudius no pudo evitar gritar: «No es un movimiento ilegal. Anuncios de Put Future». En respuesta, Argentún respondió con frialdad: «¿Qué movimiento ilegal? Este es solo un movimiento en la sección de movimiento privado adicional en la guía de Cechis». «No es así, guía». «El heredero potencial tiene razón», respondió monótonamente la voz incorpórea mientras enviaba energía hacia las piezas que Argentún ordenó mover. No mucho después, las piezas ahora se movieron a la posición que Argentún quería y continuó: «Según la guía de Cechis, tal movimiento puede usarse siempre que sea al comienzo del juego. TCH». Claudius no pudo evitar chasquear la lengua ya que su plan para hacer que el oponente se equivocara había fallado. Al darse cuenta de que sería difícil luchar psicológicamente contra el oponente, entonces simplemente lucharía contra él en el mismo campo de batalla. Ni siquiera se tomó un segundo para decidir su próximo movimiento, centró su atención en algunas piezas y dijo: «Ahora es mi turno, ¿verdad? Dado que ese es el caso, mueve al cuarto sargento hacia el frente, trayendo consigo un escuadrón de 3 cabos y 7 soldados».
Me gustaría que colocara a los cabos y soldados en estas posiciones. Wash. Sin ninguna refutación por parte de Argentum, la voz incorpórea siguió adelante y envió múltiples hilos de energía hacia las piezas mencionadas por Claudius, moviéndolas a los lugares que Claudius tenía en mente. Y así, el juego de Cechis entre Argentum y Claudius había comenzado. Dado que Cechis era un juego que se usaba para probar la estrategia y las habilidades de mando, significaba que simulaba cierto tipo de situación en la que la estrategia y el mando eran clave. En este caso, lo que se simulaba era, de hecho, una guerra entre dos bandos. Cada lado tenía 5 bases que podrían considerarse como la pieza más importante del tablero. Estas 5 bases se dividieron en una base principal y 4 bases auxiliares. Si el lado contrario se hubiera apoderado de la base principal o de las 4 bases auxiliares, se podría considerar que uno había perdido el juego, ganando el contrario. Por supuesto, dado que Cechis simuló la guerra, también simuló trincheras, trampas, emboscadas, etcétera, etcétera. No fue una sorpresa que hubiera pasado mucho tiempo desde el comienzo del juego. Cechis era un juego que dependía en gran medida del cerebro, por lo que hacer un movimiento ideal tomó mucho tiempo. Para cuando se pudo ver un bando ganador en el campo de batalla, la luna fuera de la herencia ya estaba en su apogeo. Tienes que estar bromeando. No hay forma de que exista un movimiento como ese en la guía. Claudius no pudo evitar gritar cuando un pequeño batallón que envió a emboscar a 3 de los batallones de Argentum fue asesinado sin ayuda por una pieza de alto rango cuando a uno de los batallones de Argentum se le permitió avanzar varias fichas. Argentum no pudo evitar burlarse de los comentarios de Claudius cuando dijo: «Sabes, es un poco irritante escucharte decir que mis movimientos no son válidos cuando ni siquiera me quejo de tus movimientos». Excepción de movimiento artículo 7, sección 3, movimiento 34. Ese es el movimiento exacto que usé. ¿Podrías por favor cerrar la boca de ahora en adelante? Mientras Argentum hablaba con Claudius, la voz incorpórea permitió que el movimiento de Argentum surtiera efecto, eliminando una gran cantidad de piezas de Claudius. En este punto, a cada bando le quedaban unas 20 piezas, aunque Argentum tenía ventaja, ya que tenía unas 7 piezas más que Claudius. Desafortunadamente para Argentum, Claudius encontró una manera de inclinar la balanza a su favor, vengando al pequeño batallón que envió a una emboscada cuando uno de los batallones restantes de Argentum fue diezmado en pedazos. Eventualmente, la ventaja Argentum había desaparecido después de algunos movimientos, y a cada lado solo le quedaban exactamente 10 piezas. En este punto, Argentum se rascó la cabeza mientras miraba las piezas restantes que tenía, chasqueando la lengua internamente cuando notó que las piezas restantes que tenía eran piezas de bajo rango. Justo cuando Argentum estaba a punto de hacer otro movimiento, la voz incorpórea lo interrumpió y anunció: «Como a ambos lados solo les quedan 10 piezas, el juego de Cechis ahora pasará a la segunda fase». Silbido. Retumbar. Acompañado por el sonido del suelo temblando con múltiples ráfagas de viento, el tablero de ajedrez gigante se elevó gradualmente hasta el nivel del balcón donde estaban parados Argentum y Claudius. Junto a eso, los mosaicos blancos y negros que componían el tablero de ajedrez pronto fueron reemplazados por un paisaje desgarrado por la guerra. Se podían ver múltiples grietas y fisuras en el suelo mientras que los gritos de dolor y combate se escuchaban de vez en cuando. En cuanto a las 10 piezas restantes que tenía cada lado, ahora se habían transformado en figuras reales de humanos con uniformes militares. Como era de esperar, las piezas estaban dispuestas de una manera que permitía a ambos lados ver las piezas del otro. Con eso en mente, Claudius no pudo evitar soltar una fuerte carcajada cuando notó las piezas restantes que tenía Argentum, diciendo: «¿Hablas en serio? ¿Esas son las piezas restantes que tienes? ¿Eres realmente apto para ser un heredero de la herencia profanada? El hecho de que los rangos de tus piezas sean más altos que los míos, no significa que no caería sin luchar», respondió Argentum con frialdad mientras enviaba un mensaje secreto a la voz incorpórea, preguntando: «Ahora que pienso al respecto, ¿por qué la herencia profanada tiene un animado? Lord Calcifas es un ser inmensamente fuerte. ¿No sería sorprendente que uno o dos animados se aferraran a él para protegerse?» «Naturalmente, Claudio es uno de ellos», respondió la voz incorpórea, asegurándose de que su respuesta no fuera escuchada por el otro lado. No mucho después de eso, la voz anunció: «La segunda fase ahora se ha preparado. La parte de estrategia de Cechis ya ha terminado. Ha llegado el momento de la parte de guerra total. No hay reglas para esta parte. El cielo es el límite para cualquier movimiento que hagas contra las piezas opuestas.
Anuncios de Put Future. Como el lado atacante ha dado el primer paso en la primera fase, el lado defensor ahora hará el primer movimiento en esta segunda fase, continuó, provocando una leve sonrisa en el rostro de Claudius mientras enfocaba su mirada en la pieza más fuerte. Tenía en su alineación, un capitán. Haciendo algunos gestos con las manos, siguió adelante y envió múltiples hilos de energía blanca hacia el capitán mientras murmuraba. Primer círculo. Inyección de moral. Wash. En menos de un instante, el aura imponente que rodeaba la pieza del capitán se había intensificado ligeramente. Asintiendo levemente con la cabeza con satisfacción, Claudius continuó puliendo la pieza del capitán antes de detenerse en cierto punto. Después de asegurarse de que todos los beneficios que había lanzado todavía estaban allí, miró la pieza más fuerte del lado de Argentum y luego dijo: «Capitán, mate a ese sargento». Silbido. En el mismo momento en que Claudius terminó con su comando, su pieza de capitán se lanzó sin vacilar hacia la única pieza de sargento de Argentum, apretando su puño derecho mientras apuntaba a lanzarle un poderoso gancho de derecha. En respuesta, Argentum se rió levemente mientras observaba cómo el capitán se dirigía gradualmente hacia las piezas de su lado. Al escuchar esta risa leve, Claudius no pudo evitar mirar en dirección a Argentum y preguntar: «¿De qué te ríes?» «Oh, nada», dijo Argentum en un tono juguetón. «Solo me gustaría hacerle saber que desde el principio hasta ahora, todos mis movimientos han ido como deberían». Wash. Resonancia moral. En el instante en que el capitán estaba a solo un par de metros de su pieza de sargento, Argentum se adelantó y gritó dos palabras, haciendo que el aura de su pieza de sargento alcanzara instantáneamente el nivel del capitán. Naturalmente, se adelantó y ordenó a su pieza evitar el ataque, a lo que lo había hecho sin problema. En cuanto a Claudius, se quedó boquiabierto porque no esperaba que Argentum se quedara con esa carta de triunfo, a pesar de que ya había estado jugando a Fechis durante mucho tiempo. Con una expresión un poco enloquecida, no pudo evitar preguntar a gritos: «¿Cómo diablos lograste la resonancia moral? Solo unas pocas combinaciones de piezas permitirían que eso sucediera. ¿Me estás diciendo que todos tus movimientos han ido como deberían? Me estás tomando el pelo. Es pura suerte». ¿Suerte? Argentum repitió la última palabra de Claudio. Con un aura de alegría a su alrededor, respondió: «Bueno, si no me crees, ¿qué tal si hago mi movimiento entonces? Sargento, diríjase hacia las piezas de bajo rango en el lado enemigo y aplástelas a todas», ordenó Argentum, a lo que la pieza sargento cumplió apresuradamente mientras se lanzaba a una velocidad que no faltaba en comparación con la pieza capitán de Claudius. Al escuchar la orden de Argentum, Claudius no pudo evitar burlarse, pensando que Argentum se había vuelto loco. Con una mueca, luego le dijo: «¿Me estás diciendo que tu sargento con resonancia moral podría acabar con todas mis piezas de bajo rango? Soñar en». En respuesta, Argentum dejó escapar una risa leve cuando un aura de intención asesina lo rodeó apresuradamente. No mucho después, respondió en un tono juguetón: «¿Sigues soñando? ¿Qué tal si lo hacemos realidad? Las piezas restantes de mi lado, envíen su energía hacia la pieza del sargento e intensifiquen el efecto de la resonancia de la moral». Wash. 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 En menos de un instante, se liberaron múltiples hilos de energía dorada de las piezas que estaban a su lado, abriéndose paso apresuradamente hacia el sargento que corría a medida que aumentaba el aura que lo rodeaba. Eventualmente, había llegado a un límite, haciendo que pareciera que el sargento había alcanzado la cima de su poder de combate. Al darse cuenta de esto, Claudius no pudo evitar reír a carcajadas, pensando que había ganado la segunda fase ya que Argentum había sacrificado sus piezas restantes para aumentar el poder de la pieza sargento. Pero entonces, escuchó un ligero crujido. Grieta. «Oh no no, 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 no. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Esto no es posible». Oí, maldita voz, ¿realmente me enfrentó a un heredero del grado Chaos Prodigy? Esto ya es grado de prominencia, maldita sea. Será mejor que me pagues por esto. Mientras Claudio siguió adelante y desahogó todos sus sentimientos hacia la voz incorpórea, Argentum solo murmuró dos palabras: «Pedazo. Ascensión».